Sin duda, los ponentes que tenemos frente a nosotros nos van a hacer unas exposiciones sobre los proyectos relevantes que van a presentar a continuación. Quisiera hacer un poco la salvedad de lo que hemos estado escuchando en los últimos 2 días con diversas presentaciones y sobre algunos focos principales en los cuales hemos estado de alguna manera incidiendo, que tienen que ver con el ESG, básicamente la mirada medioambiental, la mirada social, de gobernanza, pero también el cambio climático y lo que tiene que ver con la transición energética, en la cual algunos metales, en particular los de transición energética, juegan un papel clave para la descarbonización. Entre ellos tenemos evidentemente el cobre, y gran parte de los trabajos, de las ponencias que vamos a tener van a estar referidas al cobre. Sin embargo, también tenemos aquí una dinámica relacionada al oro. Como bien sabemos, la dinámica geopolítica en las próximas décadas va a migrar de alguna forma de una geopolítica relacionada al petróleo a una política más relacionada a la energía. Y dentro de ese contexto, el cobre es fundamental para la transición energética. Sin embargo, el oro también. Y el oro también va a tener un rol importantísimo debido a que esta dinámica geopolítica evidentemente nos depara de alguna o de otra forma algunas crisis que vendrán en el futuro. Su valor como metal de refugio es bastante notable y no solamente lo hemos experimentado en décadas pasadas. Teniendo un pequeño preámbulo de esta naturaleza, quisiera invitar a Raúl Jacobs para que nos pueda tener a bien su presentación. Buenas tardes, pues muchísimo gusto. Estoy acá con gran gusto y agradeciendo la invitación del Instituto para hacer una presentación sobre uno de nuestros proyectos más importantes, que es el proyecto de Michiquillay. No sé si podríamos poner ok, gracias. Michiquillay es un proyecto que va a ser una operación de clase mundial. Vamos a ver ahora las características que tiene y ustedes al final espero que coincidan con la mirada que tenemos en Southern Perú respecto a que este es un gran proyecto que debemos de llevar adelante y que hay que arroparlo bien para que llegue a buen término en su vida, ¿no? El proyecto está ubicado en Cajamarca. Cajamarca, como saben, está al norte del Perú. Hay 2 comunidades que están vinculadas al proyecto, que son la comunidad de Michiquillay y la comunidad de La Encañada. Y en principio hemos identificado 1.148 millones de recursos con una ley de cobre de 0.63. Estamos por empezar un programa de exploración, ahora voy a hablar algo sobre el tema, pero en principio este es el punto de partida de lo que nosotros recibimos también y dentro de nuestra evaluación concluimos. Estimamos una producción de 240.000 toneladas anuales de cobre, pero también con subproductos de molibdeno, plata y oro. La inversión que estimamos en su momento es de $2.500 millones y dentro de esta inversión hay un programa de apoyo social para la zona de $400 millones. El proyecto es antiguo, se conoce de muchos años atrás. En 1957 ASARCO era la propietaria de la concesión e hizo un trabajo de exploración y bueno, en 1965 el proyecto dejó, digamos, de avanzar, ¿no? En los años 70 el gobierno militar expropió el proyecto, se lo tomó de ASARCO y hizo algunos trabajos, sobre todo a través de Minero Perú, que era la compañía que tenía los yacimientos, digamos, que iban siendo desarrollados. Y digamos que no hubo mucho cambio hasta que en el año 2007 se hizo una oferta pública y Anglo American ganó la buena pro de este proyecto. Lo desarrollaron por algunos años y
bueno, por razones ajenas al proyecto, la compañía decidió entregarlo de regreso al gobierno peruano en el año 2014. El Estado peruano lo tuvo, digamos, lo preparó y lo volvió a licitar en el 2018 y esta licitación la ganó Southern Perú y hasta ahora nosotros estamos ya trabajando en el desarrollo del proyecto. Como les decía, la ley de cobre es .63, no hay muchos yacimientos en el mundo con este tipo de leyes en localidades pues, mineras como es el caso del Perú, ¿no? Y si tenemos una idea, son 7.2 millones de toneladas que están contenidas en el depósito. En lo que es la actual etapa, estamos entrando a la etapa de exploración, de hecho ya empezó, completamos todos los estudios técnicos que se requerían para el proyecto y además de eso se consiguieron todos los permisos. Esto nos ha tomado, junto con el trabajo inicial con las dos comunidades, nos ha tomado prácticamente 3 años. Y ya estamos empezando la etapa de exploración. Tenemos como meta perforar 70.000 metros con distintos, más de 140 plataformas, ¿no? Para hacer una evaluación de recursos que nos permita pues, entender bien cómo con la tecnología de esta época y de estos días podemos nosotros ir adelante con el proyecto. El proyecto tiene un plan de inversión, como les decía, estimamos invertir 2.400 millones de dólares para producir 240.000 toneladas de cobre. Y bueno, esto en cuanto a ingresos, a los precios muy parecidos a los de ahora, porque hicimos las evaluaciones usando $3.30 y el mercado está bastante cerca de este valor en estos días. Entonces, con esa referencia de precios estimamos ingresos por 2.500 millones, ventas por ese valor, un EBITDA de 1.100 millones de dólares y un cash cost C1, para los que están familiarizados con el término, de $1.25 por libra. Esto es bastante competitivo y además similar a lo que nosotros vemos en otras operaciones con una escala similar a la que esperamos tenga Michiquillay. El payback, bueno, en 5 años esperamos que la inversión sea recuperada. Tienen ahí un grafiquito con barras respecto al ritmo que llevaría la inversión, ¿no? Y con el Estado peruano, nuestro compromiso ha sido pagar 400 millones de dólares, de los cuales ya se han hecho 2 de los pagos y los montos más importantes se van a ejecutar en los próximos años. Estos fondos, la mitad de estos 400 millones están yendo a un fondo social que es el Fondo Social Michiquillay, sobre el cual voy a hacer algunos comentarios ahora. El Fondo Social Michiquillay es algo que se creó previo incluso a que Southern tuviera a su cargo el proyecto. Es un fondo que básicamente tiene como objetivo la promoción del desarrollo de las comunidades que son el área de influencia del proyecto. El fondo tiene, digamos, ha tenido como foco el desarrollo de una serie de proyectos. A la fecha ha hecho ya 65 proyectos de inversiones de tipo social en la zona. En los comuneros de estas dos comunidades son 7.000, un poquito más de 7.000, 7.009. Y bueno, se han ejecutado ya 167 millones de dólares. Actualmente quedan 101 y tenemos todavía una cartera de proyectos en desarrollo relacionados con este fondo. Ok. Acá tienen ustedes cómo ha ido gastando el fondo en los últimos años. Las barras grises muestran, digamos, lo que se tenía como proyección o como lo que se ha ejecutado en los últimos años previos a que Southern entrara en el Fondo de Desarrollo Social, el Fondo Michiquillay. Y nuestra mirada a esto es la siguiente. Acá tenemos un fondo que no solamente tiene una cantidad de recursos, un poquito más de 100 millones de dólares al inicio de este año, sino que además de eso va a recibir recursos, porque
como les comentaba, de los 400 millones que es el compromiso de compra de Michiquillay y de Southern, 200 van a ir al fondo, de hecho ya una cantidad está ahí, pero luego cuando la operación esté, digamos, Michiquillay ya sea una operación, el 3% de las ventas, que son más o menos 60 millones de dólares a los precios actuales, va a ir también como un aporte al fondo. Entonces, hemos hecho dos cosas. La primera es reforzar administrativamente el fondo para que tenga un mejor nivel de ejecución y de calidad de proyectos. Esto creo que es fundamental. Y lo segundo es el mejorar la ejecución de los proyectos. Y bueno, creo que nos ha ido bien porque hemos pasado de una ejecución más en el rango de 4 a 5 millones a una pues encima de 20 millones y de manera relativamente pareja, ¿no? Entonces, este es digamos, el nivel de avance. ¿En qué gasta el fondo? Y básicamente son 4 grandes rubros en los cuales se enfoca. Uno es salud, y afortunadamente la legislación y la organización del fondo nos ha permitido que los recursos del fondo sean empleados también en la lucha contra el COVID, y ha sido un gran agente de lucha contra el COVID en Cajamarca. Aparte de eso, hay objetivos de más largo plazo, las métricas, la información estadística sobre temas de desnutrición, anemia y pobreza extrema en Cajamarca y particularmente en la zona donde está el proyecto, son realmente dramáticas. Hay más de 70% de pobreza, por ejemplo, en alguna de las zonas que son del área de impacto del proyecto. Entonces, un objetivo a mediano plazo es la eliminación justamente de la desnutrición y de la anemia a través de los programas que podemos llevar adelante con el fondo. En educación, el fondo tiene un programa de becas. A la fecha hay más de 1.200 chicos que están dentro del programa. Y bueno, aparte de eso, todos los años el fondo da un paquete escolar a los niños que están relacionados con la comunidad. En infraestructura se han llevado adelante una serie de obras. Esto todavía no tiene la potencia que quisiéramos y la razón principal es porque debemos de hacer una relocalización de una parte de la comunidad que está sobre la huella del proyecto. Entonces, una vez que tengamos estas personas sean reubicadas, vamos a poder entrar con mucha más fuerza en lo que es la parte de gastos de infraestructura del fondo, ¿no? Y finalmente, desarrollo productivo, donde es una tarea constante de ir mejorando la calidad de la producción agrícola, principalmente en la zona, y obviamente generar otras capacidades que sirvan a largo plazo pues, para llevar adelante las operaciones de la mina, ¿no? Uno de los elementos del proyecto ha sido la firma de un acuerdo social. Eso está en el contrato. Nosotros estamos y hemos cumplido con la obligación de firmar un acuerdo social con las dos comunidades. Y este acuerdo tiene estos 5 ejes, ¿no? Un primero relacionado con programas comunitarios, otro pues de un usufructo, un pago por el uso de los terrenos que van a ser impactados por el proyecto, un programa de empleo local y de proveeduría, que también veamos nosotros con mucho interés. Y luego, bueno, hay una sección de compromisos corporativos que para nosotros es algo muy importante y vamos ciertamente a cumplir al 100%. Y finalmente vamos a hacer una compra de terrenos, para lo cual ya hemos terminado un catastro, como les voy a comentar. Voy a pasar a ver estos puntos rápidamente. En lo que es programas comunitarios, acá nuestra idea es desarrollar un programa de buena vecindad que permita justamente trabajar de manera conjunta con las comunidades y además generar oportunidades para aplicar fondos públicos, como ya lo estamos haciendo en algunos casos, al desarrollo del proyecto. Tenemos distintos programas de desarrollo económico y de desarrollo humano. Acá básicamente hablamos, por ejemplo, de campañas médicas, de programas de mejora de calidad de vida, ¿no? Que son de mucha importancia para la población de la zona. En lo que es usufructo de tierras, el segundo eje, estamos en este momento a punto de iniciar los primeros pagos del programa de usufructo de tierras.
Este programa básicamente paga 1.000 soles por hectárea a cada uno de los comuneros de acuerdo a lo que poseen. La primera parte ha sido el hacer un catastro, identificar bien las unidades de la propiedad, digamos, o la posesión de cada uno de los comuneros. Ese catastro está siendo ya depurado y vamos a pasar a la etapa de pago muy rápidamente. Ya contamos afortunadamente con los fondos a disposición, ¿no? Entonces, con esto ya podemos iniciar el programa de exploración. De hecho, ya estamos trabajando en esa dirección, porque las comunidades han sido bastante abiertas, digamos, a que la compañía inicie sus labores y, bueno, obviamente también ahí hay un interés en que pues va a haber un requerimiento de mano de obra y de otro tipo de servicios en la cual las comunidades pueden sin duda aportar. En lo que es empleo local y proveeduría, tenemos básicamente el compromiso de contratar a personal de las comunidades de manera prioritaria, ¿no? Y a la vez, en lo que es proveeduría de bienes y servicios, pues apoyar el desarrollo de estas en general. Nosotros en Southern Perú tenemos una serie de programas que operan hoy día en nuestras áreas de operaciones acá en el sur del Perú, Moquegua y Tacna en particular. Uno de estos programas es Forjando Futuro. Forjando Futuro es un programa que nos permite generar capacidades en las personas que están con la disposición y las habilidades requeridas. Por ejemplo, saber de albañilería, de electricidad y de manejo de equipo pesado, ¿no? Entonces son labores que se van a requerir cuando se desarrolle el proyecto ya en la etapa minera y desde antes incluso va a haber mucha demanda de estas capacidades. Entonces una de las cosas que hacemos es enfocarnos en esto, ¿no? Bueno, tenemos obviamente una serie de responsabilidades como una compañía moderna, formal, cumplimos con todo, pero además vamos incluso más allá de lo que es el mero cumplimiento de las disposiciones legales y demás, ¿no? Y eso se enfoca pues en el cuidado del ambiente, como es evidente, en lo que es el cuidado del agua, y está el programa de adquisición de tierras que justamente va a llevar a la relocalización de una parte de la población de la zona para poder iniciar la explotación de Michiquillay cuando corresponda. Bueno, finalmente lo que nosotros queremos es transmitir nuestro enfoque de valor compartido y además de generación de alto valor compartido con una serie de programas. Ayer una colega mía, Irma Potes, presentó lo que se refiere a los programas de Capital Semilla, que son una gran utilidad para el desarrollo de las comunidades, donde la propia comunidad propone un proyecto y la compañía ayuda con la generación, digamos, de los recursos y de las, por ejemplo, bienes y servicios que se necesiten para llevar adelante un proyecto determinado. En conclusión, Michiquillay, como les decía, es un proyecto minero de clase mundial que va a dar grandes oportunidades de desarrollo a Cajamarca y al Perú. Estimamos 2.500 millones de dólares de inversión para producir 240.000 toneladas de cobre. Contamos con un fondo social que ha aumentado en 5 veces su capacidad de ejecución. Ha sido un gran luchador contra el COVID durante la pandemia y en el año 2026 va a recibir 187 millones y esto nos obliga a todos los participantes en el fondo, que son las dos comunidades, la empresa y el Estado peruano, nos obliga a todos a trabajar para conseguir un buen resultado en la asignación de estos recursos. Al firmar los acuerdos sociales hemos podido pasar a la etapa preoperativa, lo que nos ha permitido iniciar un programa de perforación diamantina de 70.000 metros, que esperamos nos ayude a entender bien cómo se comporta el depósito y luego proponer un programa de inversiones a largo plazo. Bueno, estamos también trabajando ya en el programa de usufructo de terrenos, muy cerca de empezar a pagar, digamos, a los comuneros. Hay que identificarlos bien, quién es dueño de qué, en fin, a veces aparece una familia y dice nosotros somos dueños de esto. Bueno, hay que tener criterios para distribuir justamente este usufructo. La idea es siempre contratar empleo y servicios en la zona.
y esto nos va a permitir y nos permite ya seguir adelante con nuestros programas sociales que están demostrando tener un buen impacto en toda esta región. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Excelente presentación. A continuación, invitamos a Mario Baeza, director de proyectos y gerente general de compañía minera Zafranal, de Teck Mitsubishi, que nos hará su presentación sobre el proyecto Zafranal. Gracias. Buenas tardes. Creo que no voy a poder ver la pantalla, así que traje plan de contingencia. Muchas gracias por su tiempo. A nombre de Compañía Minera Zafranal y el equipo de Zafranal, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda y la invitación del Colegio de Ingenieros de Minas del Perú para presentar nuestro proyecto Zafranal. Compañía Minera Zafranal es la operadora del proyecto minero Zafranal, cuyos accionistas principales son Teck Resources Limited con un 80% y Mitsubishi Materials Corporation con un 20%. Vivimos y trabajamos en función de un set de valores que están de acuerdo con también nuestros accionistas. Prueba de ello, hoy día tuvimos la oportunidad, la agradable oportunidad de vivir uno de estos valores, ¿cierto? La sostenibilidad. Hoy día hicimos el lanzamiento oficial o la entrega oficial de la primera beca Juana Rosa del Castillo. Juana Rosa del Castillo es una persona que ustedes muchos conocen. Juana Rosa fue gerente general de Zafranal, fue una mujer, ¿cierto?, líder en la industria de la minería, sobre todo una industria que es difícil de abordar y muy desafiante para la mujer. Juana Rosa ocupó cargos muy importantes en la industria minera en el Perú, nos dejó el año pasado y nosotros, de forma de agradecer, digamos, y continuar con su legado y continuar apoyando, ¿cierto?, a que mujeres jóvenes de la región de Arequipa puedan seguir adelante con sus estudios. Así que hoy día entregamos la primera beca Juana Rosa del Castillo a la señorita Natalia, que es estudiante de la UNSA, donde también estudió Juana Rosa. Creo que hoy día Natalia nos acompaña acá y la invitamos para que participara de esto y fuera acostumbrándose a cómo es y cómo se ve la minería, ¿cierto?, sostenible en el Perú. El proyecto Zafranal es un proyecto que está ubicado en la región de Arequipa, está ubicado, ¿cierto?, en los distritos de Huancarqui y Yuta, en la provincia de Castilla y Cayoma respectivamente. Vamos a producir concentrado de cobre, ¿cierto? El proyecto tiene una duración estimada de 19 años. Vamos a explotar dos tajos abiertos, el tajo Zafranal y el tajo Victoria. Vamos a minar aproximadamente 441 millones de toneladas de mineral de sulfuro y 501 millones de toneladas, ¿cierto?, de estéril. Algunos indicadores o datos importantes respecto al proyecto. Tenemos que la planta concentradora, ¿cierto?, va a tener un throughput de alrededor de 65.000 toneladas por día. Tenemos reservas totales estimadas de 440,7 o 441 millones de toneladas. Vamos a producir al final del periodo de 19 años un estimado de 1.500.000 toneladas, ¿cierto?, de cobre. El cash cost del C1, que son bastante familiares ustedes con él, es de 1,21 dólares por libra durante los primeros 5 años, en donde se estima que vamos a producir 128.000 toneladas de cobre. El proyecto, me parece que me salté una lámina. Bien. El proyecto se encuentra ubicado, ¿cierto?, en la región. Estamos alejados de centros poblados, estamos ubicados en una zona semidesértica, a una elevación entre los 1.400 y 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar. No estamos en zonas de amortiguamiento ni zonas protegidas. La verdad que el proyecto se encuentra a una distancia de al menos 22 kilómetros del área o el centro poblado más cercano. Tenemos 5 áreas de influencia, las que ustedes pueden ver en la lámina, ¿cierto? Utah,
Huancarqui, Majes Pedregal, Corire y Anexo Pedregal. La más cercana al proyecto en línea recta es 22 kilómetros y por lo menos nos demoramos 2 horas y media, ¿cierto?, desde cada una de ellas en llegar al área de la mina. La verdad que el proyecto está ubicado en una zona bien desértica, donde no interferimos con comunidades, afortunadamente. Entonces tiene una ubicación bastante buena el proyecto. Algunos datos, nosotros, de acuerdo al estudio de factibilidad que terminamos en 2019, ¿cierto?, el proyecto tiene un CAPEX de 1.263 millones de dólares y un capital de sostenimiento de alrededor de 210 millones, con lo cual estimamos, ¿cierto?, un valor actualizado neto de 552 millones de dólares y una tasa interna de retorno de un 16,8%. Estos son los números a finales de 2019, en donde utilizamos, ¿cierto?, un cobre a $3 y un oro con una estimación de 1.350 dólares por onza. Hoy día nos encontramos en una etapa de actualizar el CAPEX y el OPEX del proyecto y los números, y bueno, hoy día estamos usando 3,5 dólares por libra de cobre y un oro alrededor de 1.550 por onza. Estimamos que el valor actualizado neto del proyecto hoy día va a superar los 1.000 millones. Estamos en eso. Programa estimado del proyecto, nosotros ya tenemos alrededor de más de 10 años trabajando en Safranal. A estas alturas, digamos, los accionistas Teck y Mitsubishi han invertido más de 210 millones de dólares en diferentes estudios, incluyendo factibilidad, estudio de impacto ambiental, y hoy día nos encontramos en proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental. Hemos sometido el estudio de impacto ambiental a evaluación por parte de SENACE y estimamos y esperamos, ¿cierto?, que el estudio sea aprobado, ¿cierto?, a finales de este año o no más tarde que el primer trimestre del próximo año, 2023. Después de esto, esperamos iniciar, una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, ya la ingeniería de detalle y esperamos llevar adelante el proyecto, iniciando las primeras obras de construcción probablemente a finales del 2024. El periodo de construcción del proyecto son 3 años. De esta manera esperamos poder producir el primer concentrado de cobre a finales, ¿cierto?, del año 2027, el último trimestre de 2027. El proyecto lo identificamos como con 3 componentes principales, ¿cierto? Tenemos un área de mina, el área de línea de transmisión y un área de acceso principal y transporte de agua. El Tajo Safranal es un tajo que tiene un área, o va a tener un área aproximada de 200 hectáreas, ¿cierto? Es el tajo principal, el cual vamos a operar por los primeros 15 años. Después tenemos el Tajo Victoria, ¿cierto?, que va a tener un área aproximada de 26 hectáreas y el Tajo iniciaría, ¿cierto?, su producción en el año número 15. Como siempre, una infraestructura, digamos, taller de camiones, equipo pesado, un chancador primario que va a tener la capacidad de reducir, ¿cierto?, el material desde 1.000 milímetros hasta 91 milímetros aproximadamente de espesor. Después de esto, ¿cierto?, tenemos un túnel desde la mina, tenemos un túnel de 3,5 kilómetros que llega a la planta con una correa transportadora de similar longitud para transportar, ¿cierto?, el mineral hasta la planta concentradora, la cual es una planta concentradora convencional, un circuito gemelo, ¿cierto?, de chancador de Pebbles, molino SAG, molino de bola. Muy convencional el diseño. Después de esto tenemos un depósito de relave que va a tener una capacidad estimada de 436 millones de toneladas, ¿cierto? Y la infraestructura necesaria para la construcción del proyecto, un campamento que va a albergar a alrededor de 3.500 personas en el PIC. Después de esto tenemos el área de transmisión de energía, que es la línea eléctrica que va a ir desde la estación de Yarabamba, cerca de Arequipa, ¿cierto?, hasta el área del proyecto por alrededor de 95 kilómetros. Y el tercer componente, ¿cierto?, es el camino de acceso principal y además por donde va la línea de agua. Nuestro camino de acceso principal va a tener alrededor de 55 kilómetros y en definitiva pasa bien y bastante alejado de cualquier centro poblado. Ustedes pueden verlo ahí en la
lámina con la línea marcada como en café, puede ser, con el número 3. La verdad que, en definitiva, el proyecto lo hemos estudiado de forma de interferir lo menos posible, ¿cierto?, con ningún área, estar lo más alejado posible de cualquier centro poblado. Por esta misma línea, ¿cierto?, del camino, también tenemos el acceso al abastecimiento de agua, lo cual es una de las características principales del proyecto Zafranal. Uno, que estamos alejados. Dos, el agua del proyecto. El agua del proyecto la vamos a obtener, ¿cierto?, de un acuífero salobre que hay en la Pampa de Majes, que se ha ido formando después de muchos años de irrigación, y hoy día se estima, a través del estudio que hizo Flow Solutions, en alrededor de 1.500 millones de metros cúbicos que tienen una recarga de entre 3.000 y 4.000 litros por segundo. De esta manera, ¿cierto?, ese acuífero se está recargando y el agua, ¿cierto?, va subiendo de nivel a razón de 2 metros por año. La verdad que es fabuloso, porque en definitiva esa agua, ¿cierto?, está a una profundidad de más de 100 metros, es un agua salobre que nadie ocupa, que nadie necesita, y se sigue acumulando, y nosotros vamos a ocupar esa agua para abastecer al proyecto Zafranal. Es una de las características más importantes del proyecto, es decir, no vamos a ocupar agua de río ni de irrigación, es un agua residual, en definitiva. Después de la mina, ¿cierto?, esperamos transportar nuestro concentrado de cobre hacia el puerto de Matarani, que tiene todas las instalaciones que se requieren, en donde vamos a instalar, ¿cierto?, una bodega de almacenamiento de alrededor de 40.000 toneladas para efectos del concentrado del proyecto. El proyecto es una oportunidad para el desarrollo de Arequipa. En definitiva, nosotros estamos bien conscientes de eso y estamos trabajando fuertemente con las diferentes áreas de influencia y con nuestros vecinos en base a pilares fundamentales. Uno, educación. Dos, salud, infraestructura básica. Y creo que el más importante tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las personas. Nosotros queremos que cuando nos vayamos de ahí, ¿cierto?, porque los proyectos, digamos, uno los arma, los construye, los opera, no se note. Es importante, ¿cierto?, que los vecinos participen, ¿cierto?, en la construcción y hayan puestos de trabajo, etcétera, pero las minas se cierran y no queremos dejar pueblos fantasmas. Entonces, en definitiva, creemos que lo más importante, el apoyo mejor que podemos hacer es asegurarnos de aumentar las capacidades de las personas de manera que puedan ofrecer sus productos y servicios a diferentes otras industrias. Indiscutiblemente que nos interesa que participen en el desarrollo de la construcción y la operación, pero más nos interesa, digamos, que puedan avanzar y participar en otras industrias como la agricultura, etcétera. Finalmente, el proyecto y esta inversión estimada de 1.263 millones de dólares va a producir un impacto importante en la región de Arequipa. En base al estudio que hizo Macroconsult, de hecho mañana hay una presentación específica respecto del impacto del proyecto Zafranal en la economía regional, así que los invitamos a que la vengan a ver, ¿cierto? El estudio nos indica, ¿cierto?, que el Producto Interno Bruto de la región se podría mover entre un 1,4 y un 4,8% durante la etapa de construcción del proyecto, entre un 2,9 a un 6,6%, ¿cierto?, dentro de la etapa de operación. En definitiva, además de esto, ¿cierto?, el proyecto va a contribuir con alrededor de 1.500 millones de dólares, ¿cierto?, en ingresos fiscales durante la vida de 19 años. De estos, 490 millones de dólares van a ser relativos a canon minero, además, y 150 millones de dólares estimados en regalías. Ese es el impacto que el proyecto se estima va a producir en la región de Arequipa. Durante la etapa de construcción, además, lógicamente vamos a generar puestos de trabajo. Estimamos que durante la etapa de construcción, ¿cierto?, podríamos generar alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos, 1.000 puestos de trabajo indirectos, y durante la operación estimamos que vamos a generar 830 empleos directos y 471 empleos indirectos, más, ¿cierto?, en las ventajas de las compras y en bienes y servicios locales. En definitiva, el proyecto minero Zafranal es un proyecto regional, es un proyecto que va a impactar fuertemente y a contribuir
al desarrollo regional y la recuperación de la economía regional después de la pandemia del coronavirus. Estamos convencidos de que eso va a ser así. Esperamos poder seguir adelante apenas tengamos la aprobación de impacto ambiental con la ingeniería de detalle. Es un proyecto robusto, eficiente y ambientalmente amigable, y estamos convencidos de que vamos a sacar adelante y de todas maneras va a ser una tremenda contribución a la región de Arequipa. Creo que hay un gran compromiso de los accionistas, TEC y Mitsubishi, de seguir avanzando con el proyecto. Tenemos un gran compromiso con la región, tenemos un equipo que es 70% regional, en definitiva, y sin lugar a dudas, para nosotros, digamos, seguir adelante con el proyecto es lo que nos motiva a avanzar. Muchas gracias por su tiempo y los invito mañana a ver el impacto económico del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente presentación. Gracias. Gracias, Raúl. A continuación, vamos a invitar a nuestro siguiente panelista, Diego Benalcázar, presidente de Luminex Resources y vicepresidente senior de Lumina Gold Ecuador, quien nos va a hablar sobre el proyecto Cangrejos y Cóndor. Buenas tardes. Está muy bien. Mucho gusto y gracias a la organización por invitar a Ecuador a este foro. Creo que es importante que nosotros podamos reflejar que Ecuador es solo la extensión del potencial minero de Perú. Voy a hablar de dos compañías que son parte del grupo Lumina, Lumina Gold y Luminex Resources. Forward-looking statement, como es clásico o tradicional. Ecuador, nuevo destino de inversiones para la industria minera desde hace unos 10 años o poco menos. Un país totalmente verde, agrícola por excelencia, pero que tiene en sus entrañas tanto potencial como lo tiene el resto del corredor del Circunpacífico. Está rankeado en el puesto 24 entre 84 destinos de inversión en el mundo. Tenemos ya minas de gran escala en producción, proyectos que van a estar siendo construidos en los próximos 2 años y una variedad de proyectos que están en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, de los cuales voy a hablar de 2. El grupo Lumina, al cual yo represento, viene trabajando básicamente en Sudamérica en los últimos 15 años, en Chile, Argentina, también Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, utilizando varios vehículos de inversión y de exploración. Hemos levantado capitales por el orden de 275 millones de dólares y hemos retribuido cerca de 1.6 billones de dólares a nuestros accionistas. Entonces, Lumina Gold tiene un solo proyecto que es Cangrejos. Hicimos un spin-off para poder sostener los otros proyectos del portafolio bajo un nuevo vehículo que es Luminex Resources. Lumina es dueña de Cangrejos, que es el proyecto de oro primario más grande del Ecuador. Tiene un tamaño de recurso de 17.1 millones de onzas y 2.2 billones de libras de cobre entre recurso inferido e indicado. Y estamos avanzándolo para terminar prefactibilidad. Luminex, en el otro caso, su proyecto estrella es el proyecto Cóndor, a nivel de PEA, que es un estudio preliminar económico, y está también en asociación, en joint venture con Anglo American en otro proyecto y con JOGMEC. Entonces, a nivel de Ecuador estamos distribuidos en los distritos más prolíferos mineros que Ecuador posee. Cangrejos está a solo 40 kilómetros del puerto Machala, una posición extremadamente competitiva, y es el único que está en la cordillera occidental de los Andes, excepto en Luminex, los 2 proyectos que están en manos de operación bajo joint venture de Anglo American, que es Pegasus A y B, y el resto de las propiedades mineras del portafolio en el corredor de cobre-oro de Zamora, de la cordillera del Cóndor, del lado de Ecuador. Entonces, Cóndor tiene 10.000 hectáreas y el resto del portafolio de Luminex tiene cerca de 33.000 hectáreas en proyectos de oro y proyectos de cobre. Hablamos de Lumina primero, Cangrejos.
La composición accionaria de Lumina listada en la Bolsa de Toronto, en el TSX, básicamente 20% en manos de nuestro fundador, el señor Ross Beatty, 18% en accionistas ecuatorianos, 9% en el management y más o menos 6.8% en Rod One. Es muy cerrado digamos, el núcleo de accionistas. Tenemos buenas recomendaciones a nivel de research coverage como Red Cloud, Haywood y Raymond James. Cangrejos, ¿qué destaca? ¿Qué se destaca en Cangrejos? Cangrejos es uno de los 15 mayores proyectos de oro en desarrollo en el mundo. Tiene un muy grande recurso de oro, como decíamos, en recurso indicado 10.4 millones de onzas de oro, con 1.4 billones de libras de cobre, y a nivel de inferido 6.7 millones de onzas de oro y 0.8 billones de libras de cobre. Identificamos inicialmente, luego de terminar el PEA en el año 2020, que tendrá una producción aproximada o promedio de 366,000 onzas de oro por año, con una vida útil de 25 años, a un bajo costo de producción de $604 con todos los costos incluidos. Su economía es bastante robusta, 2.5 billones de dólares en una tasa de descuento del 5%, a un valor del oro de $1,680. Tiene una tasa interna de retorno antes de impuestos del 27% y después de impuestos del 21%. Hoy por hoy hemos completado los últimos 36,000 metros de perforación que conllevan a la producción final de la prefactibilidad, que estará entregada en el primer quarter del 2023. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen los inversionistas con respecto al proyecto? ¿Tiene tamaño? Es el proyecto número 37 en el mundo de oro primario. Es el número 12 más grande en desarrollo en manos de desarrolladores privados como nosotros. ¿Cuál es su ley? Está en 0.73 gramos de oro equivalente por tonelada o 0.5% de cobre equivalente por tonelada. Como proyectos parecidos a Cobre Panamá, Mount Milligan y Red Chris. ¿Cuál va a ser el capital inicial requerido para armar la planta? $1 billón y seguramente 245 millones adicionales para subirle la capacidad de producción a 80,000 toneladas, de 40 a 80. Tenemos proyectos construidos en Ecuador recientemente, Fruta del Norte con $700 millones y el proyecto Mirador de cobre con $1 billón, parecido en escala a Cangrejos. ¿Y qué tan avanzado está el proyecto? Pues el proyecto estamos ya terminando la prefactibilidad. Hemos firmado el año 2021 el contrato de protección de inversión a exploración y estaríamos entregando el producto de PFS para marzo del 2023. Como decíamos, es el proyecto número 28 en el mundo de tamaño y el quinto más largo en manos de privados. El PA ha diseñado ya una predisposición de plantas y equipos y también de los pits, ubicación de waste rock y de dry stack. El depósito está conformado por dos grandes pits, el Cangrejos principal y el otro denominado Gran Bestia. El nombre no lo pusimos nosotros. La Gran Bestia está a 400 metros de distancia del pit principal. Entre los dos tenemos un tamaño de recurso de aproximadamente 620 millones de toneladas. Aquí vemos un perfil del mismo. El depósito está realmente abierto en varias direcciones y en profundidad. En esta última campaña de perforación nos atrevimos a hacer varios pozos fuera del contexto del diseño del primer pit. Y en un anuncio que acaba de salir el día de antes de ayer, vemos que luego de haber terminado los últimos 36,000 metros de perforación,
Destaca que hemos crecido el pit y bajado el ratio de stripping con dos pozos bastante interesantes, especialmente el C2235 con 0.91 gramos de oro por tonelada, de oro equivalente en 282 metros de profundidad, y otro pozo con 0.79 gramos de oro equivalente desde la superficie, 454 metros de profundidad. Entonces, para hacer una síntesis de en dónde estamos en el desarrollo y el avance, terminamos ya la perforación, estamos terminando la prefactibilidad para el 2023, estaríamos ya arrancando con la negociación del acuerdo de protección de inversión a la producción, arrancaríamos la factibilidad en el segundo semestre del 2023, haríamos el arranque de la permisología para construcción simultáneamente y se piensa empezar la construcción en el año 2025. Vamos a Luminex, la otra compañía, la misma parecida composición accionaria, ya hablamos de su ubicación, realmente el mayor de los proyectos que estamos trabajándolo 100% con nuestra administración es Cóndor, y tenemos dos joint ventures ubicados en la zona más potencial del país. Estamos muy cerca de los grandes proyectos en exploración y en producción. Y entonces aquí vemos que Cóndor, que es la estrella de Luminex, está a 33 kilómetros de Frutal Norte, 55 kilómetros al sur de Mirador, con un recurso indicado de 2.3 millones de onzas y un recurso inferido de 4.3 millones de onzas. Estamos con una concesión, un grupo de concesiones con 10.000 hectáreas, tiene 135.000 metros de perforación hasta ahora, 98.7% pertenece a Luminex y 1.y% al ISFA, que es de las Fuerzas Armadas. Hemos invertido cerca de $40 millones hasta la fecha. En este mapa ustedes pueden ver, en la parte norte donde están las estrellitas rojas, esta es la zona epitermal de un complejo subvolcánico donde están todos digamos, los diferentes depósitos que suman el recurso que irá en futuro a una actividad de producción con una capacidad de 25.000 toneladas por día. En el parte centro está más bien ubicado todos los recursos que son de tipo oro-cobre y cobre. Y tenemos bien definido pues también en la parte de Nayumbi Sur otro importante pórfido de cobre. Hablando de Cóndor, en el PA hemos llegado a ciertas conclusiones. La producción va a tener alrededor de 221.000 onzas por año para arrancar, con una ley promedio de 0.87 gramos por tonelada, con un cash cost inicial de $741 por onza. La inversión inicial para el CAPEX, $607 millones y la tasa interna de retorno pre-impuestos 21%, a un oro de $1.200, pero al valor del oro actual 26.6% de internal rate of return, y el valor presente neto es actualmente antes de impuestos de $640 millones. No es un depósito extremadamente grande, pero está en un punto interesante de desarrollo. Hemos hecho ya hasta la fecha el diseño preliminar de toda la infraestructura futura, la ubicación de la planta, ubicación de las relaveras, del waste disposal, y esto es una combinación seguramente de un depósito de arrajo abierto y subterráneo. Hemos hecho 2 descubrimientos nuevos en el curso del PA de mucho más recursos en la zona debajo del diseminado, que lo estamos perforando a la fecha. Sin embargo, de que este clúster de depósitos ya nos dan el tamaño del recurso, existe uno nuevo que lo venimos desarrollando, que se llama Prometedor, a tan solo 3.5 kilómetros de distancia, y que va a ser un target de perforación en los próximos meses. En la zona, me salté uno, disculpen.
Estos son los nuevos descubrimientos que es de alta ley en la zona inferior, insólito, debajo del campamento. Nadie lo había perforado. Y un buen día dijimos, metamos un pozo allá. Hay un depósito interesante que suma más onzas. Esto es prometedor, es un corredor de 1,5 kilómetros de sustancial evidencia de resultados en superficie. Lo estamos muestreando, hemos terminado magnetometría, suelos, geoquímica de rocas, etcétera, etcétera, y vamos a perforarlo en breve. Inmediatamente al sur, en la zona de cobre, tenemos el desarrollo y descubrimiento nuevo de la extensión de un depósito llamado El Hito, una extensión de alrededor de 2,5 kilómetros por 400 metros de ancho, con un muestreo en superficie en promedio de 0,4% de cobre, muy buena alteración, inclusive con presencia de bornita. Estamos muy interesados en seguirlo desarrollando. Y pues para terminar, ¿cuáles serían las razones para invertir en Luminex? Cóndor, obviamente, con su tamaño del recurso, ¿no es cierto?, con un valor presente neto de 387 millones después de impuestos, con varios targets de perforación disponibles, con un nuevo descubrimiento tanto debajo de Cóndor como en El Hito de cobre. ¿Qué pasa con el resto de concesiones? Tiene mucha luz azul, como dice la industria. Lots of blue sky. El portafolio de propiedades de oro y cobre que tenemos en el mismo corredor, que están desarrolladas a nivel de exploración inicial y otras entrando a nivel de exploración avanzada, han generado ya, hoy por hoy, varios targets de perforación y obviamente el track record de la administración. Hemos estado presentes en la región por más de 15 años entregando valor a nuestros accionistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente presentación. A continuación tendremos por medio virtual la presentación de Jorge Fierro, vicepresidente de Exploraciones de Solaris Resources, quien nos hablará del proyecto Warintza. Control, por favor. Mi nombre es Jorge Fierro, soy el vicepresidente de Exploraciones de Solaris Resources. Muy agradecido por participar en Perumín 2022 y les voy a exponer acerca de nuestro proyecto Warintza en el Ecuador. Bueno, primero siempre hacemos un homenaje al inspirador de este proyecto y al gran explorador de todos los tiempos, Dave Lowell. Siguiente. Warintza es un proyecto que está ubicado en la cordillera del Cóndor. Es un proyecto de un pórfido de cobre Monlí-Oro. Tenemos alrededor de 27,000 hectáreas en 9 concesiones y estamos ubicados en la franja de pórfidos del cinturón jurásico de la cordillera del Cóndor. La ubicación, como les había dicho, está en el suroriente del Ecuador, en lo que se conoce como el cinturón del Pangui, dentro de lo que están las rocas del complejo Zamora, y tenemos los otros depósitos como Mirador, San Carlos Pananza y en Colombia el de Mocoa. Bueno, aquí están los depósitos que están cerca de Warintza, más o menos 38, 40 kilómetros al sur están Mirador, Mirador Norte, Pananza, San Carlos y Cotupuz están unos 20 kilómetros hacia el oeste y Warintza. Estos números de aquí son las dataciones, entre 150 y 160 millones de años. Cabe resaltar que en Warintza nos encontramos ahora datando las rocas y la mineralización y próximamente confirmaremos la pertenencia a este cinturón. Ya, ahora voy a hablar un poco de la exploración desde el 2020. Ha sido una campaña de sondajes y perforaciones exitosa, sobre todo en
la expansión del recurso de Guarinza Central. Ya más adelante les voy a explicar los éxitos y los logros en esta zona, pero también tenemos el descubrimiento de Guarinza Oeste. Aquí están los interceptos, 798 metros con 0.33% de cobre equivalente, incluyendo 260 metros con 0.42 de cobre equivalente. Usamos cobre equivalente para añadir el valor del molibdeno y el oro. Después, más o menos, Guarinza Oeste está a unos 2 kilómetros al oeste de lo que se conoce como Guarinza Central en esta zona. Guarinza Este está a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Y en Guarinza Este logramos perforar nuestro primer sondaje con 320 metros con 0.48% de cobre equivalente y 300, dentro de 396 metros con 0.42% de cobre equivalente. Y por último, el descubrimiento de Guarinza Sur, unos 5 kilómetros al sureste de Guarinza Central, donde tuvimos un intercepto de 355 metros con 0.36% de cobre. Además de eso, hemos seguido con nuestra exploración en todas las concesiones con la geoquímica. Volamos el método SETEM para todas las concesiones, lo cual ha generado mucho trabajo de prospección y de targeting. Aquí tenemos este es un poco más claro, tenemos Guarinza Central, y aquí están indicadas las anomalías. Guarinza Oeste, Guarinza Este y Guarinza Sur. Todas eran anomalías de cobre y moli que ya estaban, suelos y rocas que ya estaban identificadas, y básicamente es lo que hemos encontrado. Otra parte de... Voy a regresar otra vez. Desde los descubrimientos y desde que se incluyó nuestro segundo y último cálculo de recursos, nos estamos expandiendo hacia el noreste de Guarinza Central y estamos expandiendo el intercepto que logramos en Guarinza Este, con resultados muy agradables. Por ejemplo, aquí tenemos la extensión noreste de Guarinza Central, donde hemos logrado perforar hasta 100 metros con 1.64% de cobre equivalente. Este es un zoom de la extensión noreste de Guarinza Central. Aquí tenemos la zona donde actualmente lo estamos perforando. Aquí es uno de los taladros que nos avisó que había una extensión, el número 57, con 230 metros con 0.73% de cobre equivalente. Lo mismo, hoy en día ya contamos con más sondajes, y tenemos un último, el número 63, con 230 metros con 1.02% de cobre. Como ven, más o menos la escala aquí es de 500 metros, entonces la extensión de Guarinza Central es significativa dentro del kilómetro y un poco más que ya teníamos en esta zona. Y ahora vamos a ver, sí, un poco para poner en contexto, Guarinza Central, Guarinza Oeste, Guarinza Este y Guarinza Sur. Toda esta zona que comprende Guarinza Central y Guarinza Este entró en nuestro último cálculo de recursos, que fue en el primer trimestre de este año. Sin embargo, tenemos mucho más perforación, tenemos cerca de 40.000 metros más, y básicamente estamos expandiendo el recurso dentro del pit conceptual que habíamos diseñado. Además de eso, como les dije, habíamos puesto mucho interés y mucho énfasis en la prospección. Hemos generado al menos 10 diferentes tipos de anomalías dentro de nuestra propiedad, y estamos continuamente generando targets de perforación. Tenemos anomalías targets para cobre moli,
y oro de tipo pórfido en Mateo, Medio Camino, Justo Playas, Betty, Yaui y Cora son, las celestinas son de skarn, pórfido skarn, y también tenemos un epitermal de oro en Calla, ¿no? Todavía nos estamos haciendo más trabajo en nuestra propiedad de Clemente. Entonces, es una zona muy poco explorada, a pesar de que ya existía un recurso, se había ido a la parte más evidente que estaba aflorando, pero sin embargo la propiedad tiene promete mucho más de descubrimientos. Aquí estoy mostrando un plano donde está la perforación de Guarinza Central y Guarinza Este, que se utilizó en el recurso que se hizo a inicios de este año, donde contábamos con 99 perforaciones y más o menos 65 mil kilómetros de perforación. Comprende todo Guarinza Central, una parte de Guarinza Este y algo de la extensión noreste que se expande todavía un poco más. Entonces, del recurso que les voy a presentar, en el siguiente vamos a tener un significativo aumento de tonelaje. Bueno, voy a hablar un poquito de la geología. Este es un plano litológico. Más o menos los pórfidos se encuentran emplazados en las rocas del complejo Zamora, que son básicamente rocas granodioríticas de composición intermedia que pertenecen al Jurásico y están intruyendo a volcanos sedimentos. Aquí en el proyecto tenemos los volcánicos de la formación Misahuaí y algunas rocas del complejo Zamora que están intruidas por los pórfidos mineralizados. Ya dentro de lo que es el proyecto tenemos como roca caja una diorita, aparentemente parte del complejo Zamora, y un pórfido temprano, que le conocemos como cuarzo monzodiorítico, y de ahí tenemos una serie de diques porfiríticos que están íntimamente relacionados con la alteración y mineralización de las rocas cajas, que serían la diorita y la cuarzo monzodiorita. En cuanto al tipo de mineralización, es principalmente hipógena. Tenemos un poco de enriquecimiento secundario, pero acerca del 90-95% del recurso está en minerales hipógenos, principalmente calcopirita. Bueno, ahora vamos a ver una sección este-oeste que comprende de Guarinza Oeste hasta Guarinza Este, pasando por Central. Básicamente lo que les había mencionado antes, nos vamos a concentrar en Central. Tenemos las rocas más antiguas, que son una diorita. Tenemos un pórfido cuarzo monzodiorito en la parte superior. Antes de eso teníamos los volcánicos Misahuaí. Todos estos tres son rocas caja. Después tenemos los pórfidos mineralizantes. Después de aquí hay una granodiorita que es mucho más joven, pero aparentemente Guarinza Oeste es un sistema más joven que el de Central y el de Este, porque está cortando esta granodiorita que corta los otros dos depósitos. Ahora vamos a ver una sección en sentido norte-sur. El norte está hacia el lado izquierdo. Tenemos las rocas cajas, diorita y cuarzo monzodiorita, y los diques mineralizantes. Entonces vamos a ver cómo la concentración se encuentra básicamente en la roca caja, ¿no? Cabe señalar que la perforación actual llega hasta los 1000 metros y básicamente expandió el recurso señalado en el año 2000 y 2001. Entonces, aquí tenemos los sondajes antiguos que tienen más o menos una profundidad promedio de 200 metros. Lo que hemos hecho es interpretar la geología y nos dimos cuenta que en profundidad la mineralización continuaba.
Aquí se puede ver las leyes y lo que les puedo decir es que la ley de mayor a 0.4% de cobre está básicamente concentrada en esta zona. La escala, más o menos, de estos son 500 metros y básicamente pueden darse cuenta de. Hacia el este teníamos el sondaje descubridor que básicamente nos delineó una zona mineralizada en la parte superior, en la superficie. La alteración aquí en esta sección, todos los colores pertenecen a alteración. En amarillo y en rojo están las dos alteraciones principales y asociadas a la mineralización. En amarillo tenemos una mineralización cuarzo-sericita y en la parte roja es lo que le llamamos sericita verde, que al final son dos diferentes formas de moscovita, siendo más cristalina la que se encuentra en la zona roja y donde está la mineralización de cobre, principalmente calcopirita. El evento en amarillo, el cuarzo sericítico, es posterior y está superimpuesto al anterior. Sin embargo, no fue tan fuerte en muchas áreas, dejando la mineralización de calcopirita intacta, y de esa manera tenemos una columna mineralizada que va casi desde la superficie hasta 800 metros de profundidad. Hay un fondo potásico que está más abajo, principalmente de biotita secundaria, que no está muy mineralizado, pero es parte del sistema. Y después hay unos rasgos cloríticos asociados al intrusivo granodiorítico, propilíticos asociados al intrusivo granodiorítico posterior. Aquí se ve un poco del leach cap, pero en muchas zonas la mineralización hipógena está a ras de la superficie. Sin embargo, en las partes un poco que son favorables existe algo de enriquecimiento secundario. La mineralización también es algo bastante simple. Aquí tenemos en colores, las zonas rojas son donde tenemos calcopirita mayor que pirita, zonas amarillas donde tenemos pirita mayor que calcopirita. Sin embargo, están mineralizadas, tienen leyes que son económicas. Y en azul acá tenemos el leach cap, el leach cap en la parte rosada, y el azul en las zonas de enriquecimiento supérgeno, que es principalmente calcocina y cobelina. De estos minerales económicos de Guarinza, todos son sulfuros, no tenemos óxidos, lo cual simplifica todos los procesos metalúrgicos. En Guarinza tenemos las zonas, igualmente zonas de calcopirita mayor que pirita y de pirita mayor que calcopirita. La mineralización, esta parte es bastante importante, ¿no? El cambio de un proyecto pequeño a mediano, a un proyecto mediano a grande, ¿no? Y el paso a un yacimiento de clase mundial. Este es los resultados de nuestra última estimación de recursos. Como pueden ver en indicados, con un 0.3% de cobre equivalente como de cutoff, tenemos 579 millones de toneladas con 0.59 de cobre, 0.47 con 0.59 de cobre equivalente. Y tenemos en el hemisferio 887 millones de toneladas con 0.47% cobre equivalente. Este es un cambio muy importante, ¿no? De los 124 millones de toneladas que teníamos en el 2019, hoy en día esto se ha crecido en forma geométrica y estamos muy contentos con los resultados, con todo el esfuerzo geológico y técnico que hicimos para lograr esto. Como a manera de ejercicio usamos un 0.6% de cobre, un cutoff de
0.6% de cobre equivalente para ver cómo sería el PIT, un PIT inicial, ¿no? Y tuvimos 180 millones con 0.82 de cobre equivalente y un recurso inferido 107 con 0.73% de cobre equivalente. Esto es muy alentador, ¿no? Nos dice que cerca a la superficie tenemos unas muy buenas leyes que podemos minar en los primeros años de vida de la mina. Y en este PID indicado se usó un precio del cobre de $1. Esta es una vista en planta. En punteado tenemos el recurso inferido y aquí en blanco tenemos el recurso indicado. Esta es la zona de Guarinza Central. Las leyes de cobre equivalente están coloreadas. La zona en magenta es 0.5% de cobre equivalente arriba. Todavía tenemos la zona que estamos ahora perforando, que está abierta acá. Al sureste todavía nos falta un poco de perforación y el este sí está en expansión. Nos encontramos perforando en todos estos sentidos en la actualidad. Y cabe señalar que aquí solo teníamos inferidos y ahora vamos a tener indicados en la próxima estimación. Este es un corte donde se puede mirar Guarinza Central y Guarinza Este, el pit final, el starter pit y las zonas mineralizadas, como les había explicado antes, ¿no? Magenta más de 0.5% de cobre equivalente. Entonces puede ver que la mina tendría un fácil acceso a la alta ley, a los inicios. Y aquí está por categoría, como les había dicho, en Guarinza Central, donde existe más perforación, tenemos los indicados. Guarinza Este está todavía en inferidos. Aquí había 4 taladros, ahora tenemos como más de 18 taladros. Listo, muchas gracias por su atención. Bien, a continuación vamos a tener una pequeña ronda de preguntas y en realidad comentarios. Y quisiera empezar un poco con la presentación de Raúl Jacobs. Raúl, mencionaste la categoría de clase mundial de Michiquillay, proyecto de larga data, muy importante. Yo creería que tal vez entraría en una categoría de transformacional, ¿no? No solamente para la compañía que lo realice organizacionalmente, sino para el entorno, ¿no? Y dentro de ese entorno, obviamente, las comunidades más cercanas a este proyecto. En ese sentido, ¿cómo visualizas el futuro del entorno desarrollando este proyecto tan esperado por tanto tiempo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que son varias cosas, ¿no? Lo primero es que el proyecto se va a llevar adelante teniendo un gran cuidado por todo lo que es el impacto del proyecto, pues, en su huella ambiental, y además procurando el desarrollo de las comunidades, ¿no? Nosotros operamos en Moquegua y Tacna desde hace más de 50 años. En el caso de, bueno, en Tacna ya son más de 60 años y en Moquegua van a ser 50 años dentro de poco. Y las métricas de calidad de vida en estas dos regiones son buenas, son bastante altas en realidad, ¿no? En índices de desarrollo humano las dos están entre las primeras 5 regiones del país. Entonces, la idea sería mantener ese rumbo, ir en esa dirección, mejorar digamos, la calidad de vida. Algo que nos ha impactado mucho es los indicadores sociales de Cajamarca son dramáticos. Es la última región del país en términos de desarrollo humano y con esto tenemos, creo que Cajamarca y nosotros también tenemos la oportunidad
de ayudar a que esta región dé un salto. Y además, no solamente es Michiquillay, hay una serie de proyectos que permitirían pensar en grande, ¿no? Alguien por ahí mencionó la posibilidad de construir un ferrocarril, ¿no? También podemos hablar de una fundición en la costa, ya no sería en Cajamarca, porque no tiene costa, pero en Piura, digamos, y con esto generar otro circuito de desarrollo económico potente al norte del Perú ligado a la minería, ¿no? El norte del Perú, curiosamente, tiene menos minería que, digamos, el resto del país, del centro para abajo. Entonces, pienso que eso sería, digamos, tener una población, pues, bien alimentada, sana, muy bien educada, que vea en estos proyectos oportunidades para su desarrollo como personas. Creo que eso es algo que es un objetivo bastante bueno y que en realidad es algo a lo cual podemos aspirar sin ningún problema en el país. Excelente. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a pasar un poquito para darte un poco de detalles de Zafranal. En la exposición hay mucho énfasis en el ESG y la visión que tienen. ¿Podrías tal vez ampliarnos un poquito esa visión ESG que tiene el proyecto Zafranal y particularmente describirnos cuáles son los principales desafíos del proyecto? Bien, creo que en general, no solamente Zafranal, sino que la minería tiene desafíos importantes en términos de comunidad y relaciones. En definitiva, creo que no somos diferentes al resto. Creemos que estamos en una posición bastante razonable en términos de aceptación, pero pensamos que debemos seguir trabajando fuertemente en comunicar, en explicar, ¿cierto?, cuáles son las características del proyecto, en asegurarnos de que las áreas de influencia y la gente entienda los beneficios que tiene la minería. El desafío creo que está en eso, en mantener abiertos los canales de comunicación, no desfallecer, digamos, en seguir explicando cómo es que la minería, ¿cierto?, trae bienestar, asegurarnos de que somos respetuosos del medio ambiente, pero también vivirlo y asegurarnos de que sucede. Creo que el desafío está en nosotros, en general, en la minería, en asegurarnos, digamos, que la gente entienda los beneficios que esta trae, ¿cierto?, a los países, a las personas y al desarrollo humano. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Diego, hemos visto en estas últimas ya décadas, en realidad, un surgimiento importante en Ecuador. Y un poco apelando a tu experiencia en Ecuador, mismo has mencionado en las presentaciones Fruta del Norte, Mirador, ahí está Cascabel, me has presentado Cóndor, Cangrejo, hemos escuchado Guarinza, proyectos de clase mundial, Tier 1, en oro y cobre, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu visión del futuro minero de Ecuador en función a lo que estamos observando actualmente? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque siendo un país no minero por tradición, dedicado, primer productor mundial de banana, segundo productor mundial de camarón, exportador de petróleo por excelencia, no ha tenido la visión de un crecimiento orgánico en minería, y esto es algo que nosotros estamos empeñados en seguir formando. Difícil por esas razones, pero por el otro lado muy precoz, muy fácil de descubrir, porque no se ha hecho el trabajo preliminar y toda acción de exploración en las zonas que tienen roca cristalina sin cobertura sedimentaria o volcánica tienen un potencial de descubrimiento inimaginable. Cuando se hizo un cambio en la legislación, se invitó a compañías a participar en subastas mineras para obtener concesiones con la seriedad de inversión. Inmediatamente en el año 2016 se domiciliaron 18 compañías internacionales en el Ecuador. Eso un poco ha cambiado la historia, digamos, y ha interesado al público en general, ha advertido que nosotros podemos tener un crecimiento en base
al desarrollo minero, que estaba en el orden del 1% del Producto Interno Bruto, quizá al 8 o 12 en los próximos 4 o 5 años. Eso significa una alternativa a sostener la economía nacional en base al desarrollo en base a petróleo. Petróleo está bajando la demanda, pero minería sería el sustituto. Nuestra realidad y la conciencia de lo que está a nivel del público que quiere entender es esa. Tenemos todavía un poquito de tiempo, tal vez en un minuto, si quisieran resumir algunos mensajes finales sobre los proyectos. ¿De arranco? Adelante, Mario. Gracias. Sí, por supuesto. Para no Muchas ser el gracias. primero. Bien, en definitiva creo que en el caso del proyecto minero Zafranal somos positivos y optimistas de que vamos a seguir avanzando. El proyecto en definitiva es un proyecto que va a traer beneficios a la región de Arequipa. Estamos convencidos de que vamos a poder seguir avanzando el próximo año y llevarlo a puerto con poder empezar la construcción en 2024, final del año, terminar, ¿cierto? Y poder tener el primer concentrado a finales de 2027. Creemos que es un proyecto que tiene características que son realmente importantes. La lejanía, está en un área desértica, vamos a usar agua cierto residual que no compite con ningún otro uso. En definitiva, además de esto, creemos que definitivamente no solamente Arequipa, sino que el país requiere y está en pos del desarrollo. Entonces, somos bien positivos y optimistas. Tú lo dijiste, digamos, los mineros somos optimistas, los proyectos mineros son mineros de largo plazo. Y por lo tanto siempre apostamos a que todo va a salir bien y planeamos para eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, sin duda creo que no existe minero o geólogo que no sea positivo, ¿no? No se podría desarrollar mucho. Y si bien es cierto, grandes desafíos siempre ha tenido la minería en distintos momentos. Creo que lo que es bastante claro es que es un camino para el progreso, ¿no? Sobre todo para las comunidades y el entorno, que son los directos beneficiarios, pero también para la consolidación de un progreso real para los pueblos, ¿no? Sí. En general. Yo quisiera agradecer muchísimo a nuestros panelistas, a Raúl Jacob de Southern Peru Copper, Mario Báez de Compañía Minera Zafranal, Diego Benalcázar de Luminex Resources y Lumina Gold, y Jorge Fierro, que virtualmente nos ha acompañado de Solaria Resources. Muchas gracias a todos por su asistencia.